presencia, los surcos áridos de mi dolor, desiertos sin vida en los que yace mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio del ayer. A través de la última cena, Cristo ora, transformando y haciendo de su sacrificio un acto de amor. Únicamente en este contexto es posible comprender qué quiere decir Juan cuando se refiere a la muerte de Jesús como la glorificación de Dios y la glorificación del Hijo. La muerte, que es de suyo el fin, la destrucción de toda relación, el lugar en donde se acaba toda comunicación, como Cristo nunca se despega del Padre, aunque se encarna en nuestra separación de Dios, Él convierte y transforma su muerte, que es, como les decía, el fin de la comunicación, la convierte en un acto de comunicación de sí mismo. Y es en esta transformación donde reside la salvación de los hombres, por cuanto ella significa que el amor vence a la muerte. Si Cristo es el que transforma el no de la humanidad en el sí suyo, es en Él en donde todo esto sucede. El hombre que no tiene conciencia de pecado, es decir, que no tiene conciencia del estado en que quedó su naturaleza, cree que puede decirle sí a Dios por sí mismo. Entonces, lee las escrituras y dice, bueno, yo tengo que, como Cristo dijo sí, entonces yo voy a decir sí. O sea, siempre en esa mente humana que divide. Allá está Cristo adelante, yo estoy acá, Él dijo sí, entonces yo tengo que decir sí. Entonces, el Papa nos enseña que no, que justamente la salvación consiste en que a la falta de amor, Dios responde con amor. A lo que es el acto de mayor violencia, lo constituye en un acto de amor. ¿Cómo puede Jesús repartirle a los discípulos su cuerpo y su sangre? Pregunta el Papa. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa última cena? Y contesta que haciendo del pan su cuerpo y del vino su sangre, está anticipando su muerte, y aquí nos da la clave para comprender su muerte. Si la muerte de Cristo hubiera sido simplemente una moneda con la cual pagaba el precio de unos pesos, pues entonces, ¿por qué no se deshizo del cuerpo cuando murió? Pero Él no se deshizo del cuerpo porque justamente el sentido de su muerte era darnos su vida y transformarnos en Dios, convertirnos en hijos del Padre, como lo hemos venido repitiendo desde la espiritualidad del Papa Benedicto XVI. El objetivo de la venida de Cristo era hacerse hombre para hacernos Dios. Entonces, Cristo no es que le pasó que lo mataron, sino que Él anticipa su muerte, la acepta en lo más íntimo y la transforma en una acción de amor. Lo que desde el exterior es violencia brutal, es decir, la crucifixión, desde el interior se transforma en un acto de amor que se entrega totalmente. Esta es la transformación sustancial que se realizó en el cenáculo y que estaba destinada a suscitar un proceso de transformaciones cuyo último fin es la transformación del mundo hasta que Dios sea todo en todos, como lo dice San Pablo en 1 Corintios 15, 28. Desde siempre,
todos los seres humanos esperamos en nuestro corazón, de alguna manera, un cambio en uno mismo, una transformación del mundo, una transformación de las familias, una transformación de la familia humana. Y este acto en donde Cristo transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, prefigurando su muerte, en donde realmente entrega su persona totalmente al hombre, es el inicio, el acto central de una transformación que verdaderamente es capaz de renovar el mundo. La violencia, Cristo la transforma en amor, y por tanto la muerte la transforma en vida. Es que eso como que se dice muy rápido y no, como que no se detiene uno a mirar lo que sucedió en ese momento. Él convierte la muerte en un sacrificio voluntario, en el acto de amor que redime al mundo. La muerte de Cristo en la cruz, sin el acto de amor infinito de la última cena, sería una muerte vacía, carente de sentido, o con un sentido que parte de la forma como los seres humanos normalmente viven la religión. El Papa lo explica en el libro Introducción al Cristianismo, si quieren leer un poco más sobre este tema, de cómo en realidad en la muerte de Cristo en la cruz hace parte del misterio de su encarnación, y que justamente aquí en la última cena es donde se entiende el sentido de esa muerte en la cruz. Y dice, la cena y la cruz son juntos el único e indivisible origen de la Eucaristía. La Eucaristía no brota de la cena aislada, sino que brota de esta unidad de la cena y de la cruz, como nos lo presenta San Juan en su gran imagen de la unidad de Jesús, de la Iglesia y de los sacramentos. Del costado traspasado del Señor salió sangre y agua. Es decir, el bautismo y la Eucaristía, la Iglesia, la nueva Eva, tomada del costado de Cristo. Por eso la Eucaristía no es simplemente una cena. La Iglesia no la ha llamado cena a sabiendas para evitar esta falsa impresión. La Eucaristía es presencia del sacrificio de Cristo. Aparece en el altar el sacrificio de Cristo que nos atrae hacia Él para cada vez de manera renovada entregarnos al Padre y santificarnos. Entonces, del sacrificio de Cristo, de este acto supremo de adoración, de este acto de amor infinito, de un amor que llega hasta el extremo, se convierte en la entrega de sí mismo bajo las especies del pan y del vino. Y por eso es que Jesús afirma de sí mismo que Él es ese siervo de Dios que está presente en el Antiguo Testamento de manera un poco velada, pero Él es el sujeto de los salmos, Él es esa arca de la alianza, Él es el mediador, el Mesías. Participar en la Eucaristía, comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo, exige la liturgia de la vida, la participación en la pasión del siervo de Dios. Es en virtud de esta participación que nuestros sufrimientos se transforman en sacrificio, y así podemos suplir en nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Aquí vemos
¿Cómo es que Dios salva el mundo? Aquí vemos al Padre. ¿Cuál es la respuesta de Él ante el no del hombre, ante el odio del hombre, ante la violencia, la desfiguración del ser humano? Él vence con amor el odio. Es decir, a este río de maldad contaminado que debería, cuando entra en el mar, contaminar el mar, aquí sucede lo contrario. Viene todo ese río contaminado y el mar es el que inunda el río y lo purifica. Esa es la respuesta de Dios al mal del hombre. Ese es el verdadero Dios, el que está revelado en el Nuevo Testamento y en toda la tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia. No hay otro padre que a veces uno lo oye en toda esa cantidad de revelaciones privadas, porque además ahorita a todo el mundo se le está apareciendo la Virgen prácticamente, ¿no? Y se muestra un padre diferente cuando vemos que él ya venció todo esto. No es que ahora el mundo se le salió de sus manos. Y no, todo lo que está pasando desde el principio de la humanidad hasta su fin fue entregado al Padre por Cristo y el Padre respondió con la victoria del amor sobre la muerte. Entonces, solamente esta íntima explosión del bien que vence al mal, todo este mar sobreabundante de vida divina, de amor, de verdad, que vence todo el mal, y todos somos pecadores. Todo el mal y todos somos pecadores. El que no va a la misa, el que no comulga, declarándose pecador, no es digno de participar en el misterio pascual. Yo lo que veo ahora es como que algunos católicos se comparan con otros y se creen como de los buenos y estos son los malos y nosotros somos los fieles y hay unos infieles. Todos somos pecadores, toda la humanidad yace como muerta en el camino, como nos dice Cristo en la parábola del buen samaritano. Todos morimos en la desobediencia. Aquí no hay unos obedientes y unos desobedientes. Si tú ves que en tu vida tú eres obediente, que no se te suba la cabeza, porque lo único que está pasando es que estás participando de la victoria de Cristo sobre tu mal, empezando por el tuyo y también del mal de la humanidad entera. Aquí no hay razas diferentes, todos estamos en el mismo barco y que no se nos suba a la cabeza. Entonces, solamente porque el amor de Dios entró a través de Cristo e inunda el mundo y la humanidad, si es que la humanidad quiere, porque realmente el Padre entrega a Cristo, entrega su espíritu, entrega su divinidad a la humanidad, pero la humanidad es libre de recibirla o no. El amor no violenta. Cristo es como ese mendigo que con esa delicadeza nos atrae, pero el hombre puede decir, no, yo no quiero ser como Dios, yo quiero ser un hombre bien logrado y yo voy a cumplir los mandamientos y yo soy de los buenos, porque soy muy moral. Si Cristo hubiera muerto para que el hombre cumpliera mandamientos, pues lo habría dicho, ¿no? Pero él dijo que él venía para que fuéramos uno con el Padre, como él y el Padre son uno. Está hablando de una comunión existencial. Entonces, solo esta explosión del bien que vence al mal puede suscitar después la cadena de transformaciones que poco a poco cambiarán el mundo. La transformación viene del Padre.
Todos los demás son superficiales y no salvan. Por esto hablamos de redención. Lo que desde lo más íntimo era necesario ya ha sucedido. Y nosotros podemos entrar en este dinamismo. Jesús puede distribuir su cuerpo porque se ha entregado realmente a sí mismo. Esta primera transformación fundamental que empieza en la última cena, Cristo la puede entregar su cuerpo y su sangre porque la iba realmente a entregar después. Por eso hay una íntima relación entre la última cena y el misterio de la cruz y de la muerte y de la resurrección. Entonces, esta primera transformación que hace Cristo de la muerte, que la vuelve vida, de la impotencia humana que la convierte en el poder omnipotente de Dios, transforma la derrota total en la victoria plena, transforma el desprecio de Dios en culto perfecto a Dios. De esa transformación es que vendrán todas las transformaciones. Pan y vino se convierten en su cuerpo y su sangre. Por eso en el cristianismo no hay abstracciones. No es una doctrina que yo llevo a mi vida con la mente y como que la produzco, sino que vive de este contacto real con Dios que los católicos recibimos en todos los sacramentos. Por eso los sacramentos, la iglesia no existe sin sacramentos y los sacramentos no existen sin la iglesia. Llegados a este punto, la transformación no puede detenerse. Antes bien, es aquí donde debe comenzar plenamente. La transformación del mundo parte de el sacrificio de Cristo, la respuesta del Padre que se actualizan realmente en cada Eucaristía. Es decir, estamos constantemente en contacto con este sacrificio, pero también en nuestra vida. Por eso el Papa dice que comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo exige la liturgia de la vida. En el segundo tomo de Jesús de Nazaret, el Papa dice que Jesús, que retorna al Padre, no se despoja en modo alguno de su humanidad. Sí, el centro de la encarnación era eso, Dios tomar la humanidad. El descenso de Cristo, el descenso en todo lo nuestro, en nuestra vida y en todo lo que sucede interiormente al hombre por esta separación y división de Dios y esta separación y división entre nosotros. Este descenso tenía la finalidad de aceptar y acoger la humanidad entera y el retorno junto con todos, la vuelta de toda carne. Es decir, es porque Cristo va al Padre que nos lleva consigo a todos. Nadie puede llegar al Padre sino por este acto en que Jesús entrega su vida al Padre y para que eso pase. En esta vuelta al Padre se produce una novedad. Jesús no vuelve solo, no abandona la carne, sino que atrae a todos hacia sí. En Juan 12:32. En cada momento Jesús me está atrayendo hacia Él. Es decir, yo no me vuelvo cuerpo de Cristo, sino porque Él me atrae. El cuerpo y la sangre de Cristo se nos dan para que también nosotros mismos seamos transformados. Nosotros mismos debemos llegar a ser cuerpo de Cristo, sus consanguíneos. Todos comemos el único pan y esto significa que entre nosotros llegamos a ser una sola cosa. Es decir, la unidad entre nosotros también la consigue Cristo en este momento en que es levantado en la cruz y atrae a todos hacia Él. Y Él es el que hace esta unidad. La unidad no es una construcción humana, es fruto siempre del sacrificio
que para nosotros es el sacrificio que se volvió Eucaristía, la Eucaristía. La metamorfosis esta vale para todos. Aunque en el primer capítulo del Evangelio de Juan se dice que los suyos no lo recibieron, ahora oímos que Él ha amado a los suyos hasta el extremo. Entonces, fíjense cómo responde Dios al pecado del hombre. No lo reciben, pero entonces Él los hace suyos. Es esta fuerza de atracción la que logra que se venza nuestra cerrazón. Él ha recogido de nuevo a los suyos, a todas las ovejas perdidas, cada una por su cuenta. Él las recoge de nuevo y nos hace suyos. Eso es obra de la gracia. Nos convierte en la gran familia de Dios. Frente al Cristo que una vez viniera. Al salir de la Eucaristía, seguimos en la liturgia de la vida. Seguimos viviendo en el templo, porque desde el bautismo somos insertados en Cristo. Entonces, ese templo que es su cuerpo está con nosotros todo el tiempo. El Padre vive dentro de nosotros. Dice el Papa que Dios no solamente está frente a nosotros como el totalmente otro con mayúscula, sino que está dentro de nosotros y nosotros estamos en Él. Pero está la cerrazón y la oscuridad humana que uno oye decir, elevemos nuestra oración como si Él estuviera solamente frente a nosotros. Pero ese convertirnos en suyos, esa dinámica nos penetra y nos va transformando. Si yo quiero, puedo estar en ese constante diálogo con Cristo y desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el mundo para que su amor sea realmente la medida dominante del mundo. Es decir, el cristiano no recibe la Eucaristía para él estar en paz con Dios o para él cumplir con un mandamiento de la iglesia o porque es que eso es lo que se exige. No, esta transformación que Dios hace de mí en cuerpo de Cristo, pues a mí me convierte en mediadora del amor de Dios para el mundo. Y entonces todo el tiempo puedo vivir de manera eucarística, es decir, entregándole a Dios lo mío para que Él lo transforme en su poder. La Pascua es el cumplimiento de la promesa de la nueva alianza, en que Jesús, con el cáliz de su sangre, sella la alianza. Él es el que responde por nosotros. Y aquí concluye todas las promesas del Antiguo Testamento. Aquí se cumplen con Él. Él había prometido que escribiría las tablas de la ley en el corazón. Es decir, que ya no iba a estar delante solamente de nosotros, sino por dentro. Jesús afirma que esta nueva alianza se realiza en el momento de su muerte. Con su sangre escribe la nueva ley en nuestros corazones. Siempre que recibimos la comunión sacramental, Jesús escribe la nueva ley en nuestros corazones. Santo Tomás interpreta este hecho con exactitud cuando dice que la caridad es la esencia sacramental de la Eucaristía. Entonces miren cómo el cristiano se acerca a la Eucaristía como alguien que quiere que Cristo sea el que viva en mí, no yo, y que la voluntad de Dios por Cristo se pueda realizar. Ya no estoy solo, el cristiano no está solo. ¿Dónde está el Padre?
El Padre es el que hace la fiesta para nosotros. No somos nosotros los que le ofrecemos algo a Dios. Es siempre Él el que nos ofrece algo a nosotros. Es Dios viviente, dice el Papa, el que prepara siempre una fiesta para nosotros. Con el amor a la Eucaristía también podemos redescubrir la importancia del sacramento de la reconciliación, en la cual la bondad misericordiosa de Dios permite siempre iniciar de nuevo nuestra vida. El ser humano es incapaz de reparar el mal, pero Dios es el que lo quiere reparar y por eso instituye el maravilloso sacramento de la reconciliación. A continuación, Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la cofaina y comienza a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Nos dice Juan en 13:4 y siguientes. Jesús presta a sus discípulos un servicio propio de esclavos. Se despojó de su rango, dice San Pablo en Filipenses 2:7. Este es el misterio del anonadamiento de Cristo, maravilloso. Y nos dice el Papa que es un gesto opuesto al de Adán, que intentó Adán alargar la mano hacia lo divino con sus propias fuerzas, mientras que Cristo descendió de su divinidad hasta hacerse hombre, tomando la condición de esclavo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Cristo se despoja de su esplendor divino. El ser humano quiere tener esplendor divino y Cristo se despoja de él. Se arrodilla, por decirlo así, ante nosotros, nos lava y enjuga nuestros pies sucios para hacernos dignos de participar en el banquete nupcial de Dios. Él es el que nos hace dignos y esa conciencia debemos pedirle que no la clave en el corazón, porque el ser humano tiende a apropiarse de los dones de Dios. Cuando encontramos en el Apocalipsis la formulación según la cual los salvados han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero, se nos está diciendo que el amor de Jesús hasta el extremo es lo que nos purifica, lo que nos lava. Esos son los que están en el libro del Apocalipsis, los que han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero, no en otro lado. El gesto de lavar los pies expresa precisamente esto. El amor servicial de Jesús es lo que nos saca de nuestra soberbia y nos hace capaces de Dios, nos hace puros. En las prescripciones de los cultos de todas las religiones, hay ritos de purificación que tienen un papel muy importante, que le dan al hombre como una idea de la santidad de Dios y también de la propia oscuridad, de la cual ha de ser liberado para poder acercarse a Él. En el judaísmo observante de los tiempos de Jesús, el sistema de las purificaciones del culto dominaban toda la vida. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos encontramos la toma de posición fundamental de Jesús ante todo este concepto de ser purificados por el culto, que se obtenía por prácticas rituales. En Marcos vemos el cambio radical que Jesús ha dado al concepto de pureza ante Dios. No son las prácticas rituales lo que purifica. La pureza y la impureza tienen lugar en el corazón del hombre y dependen de la condición de su corazón. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se hace puro el corazón? ¿Quiénes son los hombres de corazón puro? Los que pueden ver a Dios. Hay una exégesis, o sea, una interpretación de las Escrituras liberal que ha dicho que Jesús habría reemplazado la concepción ritual de la pureza por una concepción de orden moral. En el lugar del culto y su mundo se pondría ahora la moral. Por lo tanto, el cristianismo sería esencialmente una moral, una especie de doctrina ética, pero
eso no es lo que se comunica a través del Nuevo Testamento, nos dice el Papa. Es decir, no es con mis ejercicios en las virtudes, no es con mi mente y mi esfuerzo ético como yo realmente me vuelvo puro y por lo tanto digno de darle un culto agradable a Dios, que es lo que las palabras del sacerdote en la Santa Misa hablan justamente de eso. ¿Qué es entonces lo que purifica al hombre? San Pedro, que en algún momento parecía exigirle a los paganos que se tenían que circuncidar, es decir, como si esas leyes y esas prácticas los pudieran purificar. Sabemos que obviamente la ley de Moisés y todo el Antiguo Testamento era un culto transitorio para cuando llegara el verdadero culto con el verdadero sacerdote, que es Cristo. Entonces San Pedro dirá que que Dios no hizo distinción entre judíos y paganos, pues purificado sus corazones con la fe. Entonces nos dice el Papa que la fe purifica el corazón y la fe se debe a que Dios sale al encuentro del hombre. No es simplemente una decisión autónoma de los hombres, no es algo que yo tengo que producir. A veces yo escuchaba el otro día a una persona que me decía, es que no puedo en este momento creer, me cuesta tener fe. Yo le decía, pues, ¿qué es lo que estás pensando que es fe? Pues no, pues tener confianza en que todo va a estar bien. Tener confianza es un acto o sea, sentir que tengo confianza es como un estado de conciencia interior, un estado de tranquilidad, o cada persona será diferente, pero la fe es simplemente, va unida a la verdad de que nosotros recibimos todo de Dios, incluso la confianza, es decir, el católico no es el que logra confiar, es el que sabe que solo puede participar en la confianza de Cristo. Es el que vive la confianza de manera eucarística, es decir, no posa, no se maquilla, no produce, no construye, sino que entrega lo suyo en el momento en que lo está sintiendo, entrega su tristeza, su angustia, lo que es real y que Cristo tomó efectivamente, y le pide participar en su sí al Padre, en su confianza con el Padre. El cristianismo es tener la relación con el Padre, la misma relación que Cristo tiene con el Padre, pero justamente en Cristo. El cristiano entonces es el que vive en este encuentro con Dios permanente, porque el sacrificio de Cristo, la Pascua, está presente en mi vida. Y yo puedo vivir eucarísticamente si le entrego justamente a Dios lo que verdaderamente es mío. Entonces dice el Papa que la fe no es simplemente una decisión autónoma de los hombres. No, si yo tengo fe y otros no tienen fe, oye, dale gracias de rodillas a Dios. Dice el Papa que nace porque las personas son tocadas interiormente por el Espíritu de Dios, que abre su corazón y lo purifica. Juan no toma en consideración un concepto abstracto de verdad. En el cristianismo nada es abstracto. Él sabe que Jesús es la verdad en persona. El lavatorio que nos purifica es el amor de Jesús que nos sale al encuentro, en la Eucaristía y que nos sale al encuentro todo el tiempo, porque la Eucaristía es el misterio en donde la Iglesia constantemente está naciendo y está llegando a su culmen. En el lugar de la pureza ritual, no es que ahora la moral es lo que nos va a dar la pureza, solo el don del encuentro con Dios en Jesucristo. Y eso es algo que no se puede forzar, que yo no puedo planear, nada de eso. Durante la historia, el hombre siempre ha pretendido como purificarse de lo material y convertirse como un ser solamente espiritual. Dios hace todo lo contrario. En la fe cristiana, es Dios encarnado quien nos purifica verdaderamente y atrae la creación
hacia la unidad con Dios. Entonces, el don de la pureza es un acto de Dios. El hombre por sí mismo no puede hacerse digno de Dios por más que se someta a cualquier proceso de purificación. Es Dios que desciende hacia nosotros el que nos hace puros. La pureza es un don. Entonces es este encuentro con Cristo lo que realmente constituye el verdadero lavatorio del hombre, el único lavatorio capaz de prepararle para la comunión con Dios, es decir, capaz de hacerse libre. Por eso la vida del cristiano siempre es eucarística, siempre estamos en modo, Señor, dependo de ti. La única condición de la salvación es el sí al amor de Dios, que se hace posible en Jesús. Esto no quiere decir que Dios es una especie de mago que destruye nuestra responsabilidad, nuestra dignidad de ser seres. No, el hombre es capaz de rechazar el amor liberador. Y el Evangelio nos muestra dos tipos de rechazo. Por un lado, vemos a Judas, que representa al hombre que no quiere ser amado, el hombre que piensa que la felicidad está en su realización profesional, en poseer, en el éxito. Por eso San Pablo llama a esto la avaricia como idolatría, pero hay una avaricia espiritual, ¿no? El rico espiritual, el que se presenta delante de Dios como capaz de él por sí mismo. Por otro lado está otro tipo de rechazo de Dios. Además del rechazo del materialista, se da también el del hombre religioso, representado aquí por Pedro. Nos explica el Papa Benedicto que San Pablo le llama a esto judaísmo y lo critica fuertemente en sus cartas. Consiste en ese peligro de que el devoto no quiera aceptar la realidad, esté en negación de su condición, no quiere aceptar que también él tiene necesidad del perdón, que también sus pies están sucios. Es el peligro que corre el devoto de pensar que no tiene necesidad de la bondad de Dios porque digamos que se la ganó, él se la gana con su bondad, él se gana, piensa que se está ganando el favor de Dios por algo que le ofrece como si no fuera Dios el que se lo da primero. Es no aceptar la gracia. En ese sentido, dice el Papa, ser cristiano significa dejarse lavar los pies. O en otras palabras, creer. Aquí lo está equiparando. Pero entonces, si no es un moralismo, si no es el cumplimiento de la ley lo que nos purifica, entonces, ¿por qué dice Jesús? Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Entonces dice el Papa, bueno, entonces con esto no nos está diciendo que ahora el cristianismo es una moral sobrehumana, perfectísima, mucho más profunda que la ley de los mandamientos. Entonces, para Juan, la entrega de Jesús y su acción continuada en sus discípulos van juntas. Es decir, Cristo no nos da ejemplo desde fuera, sino que cuando Él dice, haced lo mismo, está diciendo, si tú estás unido a mí, yo actuaré como soy. Los padres de la Iglesia han resumido la diferencia de estos dos aspectos en sacramento y ejemplo, porque a veces se dice, bueno, entonces Dios es nuestro ejemplo, tenemos que hacer a ejemplo, como dice aquí Jesús, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Pero entonces, ¿qué significa este ejemplo? Entonces el Papa dice que, o sea, retoma la patrística. La patrística es esa exégesis, esa interpretación del Evangelio de los primeros cristianos, de los primeros teólogos, y dice que
el sacramento para la iglesia no se entiende aquí como un determinado sacramento aislado, sino que es todo el misterio de Cristo en su conjunto, su vida y su muerte, en la que Él se acerca a nosotros los hombres y entra en nosotros mediante su espíritu y nos transforma. Es decir, Cristo muere y así nos entrega su espíritu. Y es el espíritu de Dios, el espíritu de vida, el espíritu de amor, el que nos une a Cristo y al Padre. Entonces, como este sacramento, es decir, esta acción de darnos su espíritu, purifica verdaderamente al hombre, lo renueva desde dentro, entonces también es una dinámica de una nueva existencia. Es decir, la existencia del Espíritu Santo es algo que apenas se puede comprender, lo vemos en los santos, porque es que ser transfigurado, ser convertido en cuerpo de Cristo, eso no lo puede hacer nadie, eso es un don. Uno a veces ve a los santos desde afuera y dice, wow, qué hombres tan bien logrados, tan fieles, como si ellos fueran los que hacen las obras, pero en realidad no vemos por dentro que es el Espíritu Santo el que los transfigura. Entonces, la exigencia de hacer lo que Jesús hizo no es moralismo, porque entonces no, lo estaríamos sacando de todo lo que significa el cristianismo como la entrega de Cristo mismo y la unión que hace del católico con él. Es una consecuencia, entonces, de esa dinámica interna del don con el cual el Señor nos convierte en hombres nuevos y nos acoge en lo suyo. Es otra cosa. Entonces, esta dinámica esencial del don por el cual Él mismo obra en nosotros y nuestro obrar se hace una sola cosa con el suyo. Es ese, no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. San Pablo nunca dice, por fin logré hacer esto, sino que Él niega su existencia sin Cristo, crucifica su existencia sin Cristo. Por eso Jesús dice claramente que el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Juan 14:12. Con ella se expresa precisamente lo que quiere decir en el lavatorio de los pies con las palabras, os he dado ejemplo. El obrar de Jesús se convierte en el nuestro porque Él mismo es quien actúa en nosotros. En el bautismo nosotros somos realmente insertados en Cristo. Eso es una nueva vida, es algo que solo podemos recibir y que nadie puede construir. Por eso el cristianismo no se basa en recetas, es la inserción de nuestro yo en el yo de Cristo. Eso es lo que verdaderamente es la cruz. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, como dice San Pablo en Gálatas 2:20. Siguiendo esta línea, Santo Tomás de Aquino, dijo, la nueva ley es la misma gracia del Espíritu Santo. No una norma nueva, sino una nueva interioridad dada por el mismo Espíritu de Dios. Esto que acabo de decir lo vemos en la conversación que tiene Jesús con Pedro y que el Papa nos explica en su libro Jesús de Nazaret. Entonces dice que Pedro le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Y entonces recibe una respuesta cifrada. A donde yo voy no me puedes acompañar, me acompañarás más tarde. Entonces Pedro entiende que Jesús está hablando de su muerte e intenta subrayar su fidelidad radical hasta la muerte. ¿Por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti, le dice Pedro. De hecho, después en el Monte de los Olivos, decidido a poner en práctica su propósito, se comprometerá desenvainando la espada. Pero tiene que aprender que el martirio tampoco es un acto heroico. Ay, cómo me gusta
el Papa Benedicto XVI, porque de verdad que nos da todas las mentiras que el ser humano se cuenta, los cuentos que el hombre tiene sobre sí mismo. El martirio tampoco es un acto heroico, sino un don gratuito de la disponibilidad para sufrir por Jesús. Pero eso es un don. No es que yo me pongo a copiar santos. No, es un don. Y dice, tiene que olvidarse de la heroicidad de sus propias acciones y aprender la humildad del discípulo. Esto me recuerda las palabras de Dietrich von Hildebrand, que dice, muchos quieren ser salvados del mal, pocos quieren ser salvados de su forma de hacer el bien. Como el cristianismo es comunión con Cristo, y Él es el que atrae al hombre, y Él es el que lo participa de su victoria, pues entonces todo, absolutamente todo, es don. Su voluntad de llegar a luchar por Cristo, su heroísmo, termina en su negación de Cristo, y Dios le da una lección muy, muy clara. El cristianismo no es una receta, y miren lo que dice acá. Su heroísmo se ha derrumbado en una mezquina forma de táctica, ¿no? Es como la estrategia, el ser humano que tiene sus estrategias para ser bueno, sus estrategias para amar, sus estrategias. Y aquí Dios acaba con todas las estrategias. Es que es un misterio tan profundo. Y dice el Papa, tiene que aprender a esperar su hora. Tiene que aprender la espera, la perseverancia. Ay, es que todavía no he podido vencer este defecto de carácter. Tienes que aprender a esperar tu hora. Tú puedes pedirle a Dios, como le pedía a San Pablo, pero ¿qué es lo que Dios te va a permitir y cuáles son las obras que Él ha preparado para Él? Solo lo sabe Él. Aquí nadie tiene la bolita de cristal. Tiene que aprender el camino del seguimiento. Fíjense, siempre es seguir a Cristo. Ven y sígueme. Eso es el cristianismo. No es el hombre en busca de sentido, es el sentido que baja y le dice sí. Y tienes que olvidarte de todos los sentidos que le hayas dado a tu vida, porque el único sentido es el amor a Dios. Recibir el amor y que el amor haga lo suyo en mi corazón y se transmita a los demás como Él quiera. Por eso, digamos que la respiración del creyente es la oración. Tiene que aprender el camino del seguimiento para ser llevado después a su hora, donde Él no quiere, Juan 21:18, y recibir la gracia del martirio. Por eso uno pensar, ¿cómo voy a hacer mañana con? Eso es anticristo, el anticristo, porque es que no lo voy a hacer yo, o sea, el que se ve haciendo solo cosas, solo, pues ese es el espíritu del anticristo, porque es el espíritu que no ha pasado por la cruz, es decir, no ha crucificado mi existencia por la presencia de Cristo por dentro. Entonces, en el fondo, lo que Cristo nos quiere decir es que nunca podemos prescribir a Dios lo que Dios tiene que hacer, sino aprender a aceptarlo tal como Él mismo se nos manifiesta. No querer ponerse a la altura de Dios, sino dejarse plasmar poco a poco en la humildad del servicio según la verdadera imagen de Dios. Por eso el cristiano no planea su perfección. Para el Papa XVI, la cruz es siempre la expresión de este movimiento que Dios hace de Cristo, que por un lado está tomado del Padre, es decir, la comunión con el Padre nunca cesa, y al mismo tiempo del otro lado está asumiendo el abandono que el hombre hizo de Dios y hace de Dios, los abandonos de toda la historia, y en eso todos estamos implicados. Entonces es esta crucifixión entre los dos polos opuestos, pero Cristo nunca cesa en el diálogo con el Padre. Siendo esto así, por eso es que su humanidad no puede desaparecer. Como está cimentada su naturaleza humana
en esta unión con su naturaleza divina, entonces por eso resurge necesariamente más allá del umbral de la muerte y asume de nuevo su plenitud humana, la indivisible unidad de alma y cuerpo. Por eso, vana es nuestra fe si no creemos en la resurrección. Pero creer en la resurrección no es que, ay, Cristo venció la muerte. No, es que me está entregando una vida nueva. ¿Estoy recibiendo esa vida nueva o estoy maquillando la vida humana mía en el salón de belleza de las buenas ideas y los buenos propósitos? Mi cuerpo, mi existencia y mi corazón. Haz de mí tu morada, templo santo de tu redención. Entrego mi cuerpo, mi existencia y mi corazón. Haz de mí tu morada, templo santo de tu redención. Te traigo mi ofrenda, lo que nunca pude pronunciar. Palabras sin nombre que nunca me dejaron expresar. Mi mente cansada de ideas para ser mejor. Muchas condiciones